Buenos días. Vamos a dar inicio a la primera clase correspondiente a la asignatura Modelos de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgo, ¿verdad? Vamos a empezar con el módulo 1, que trata de las generalidades de los modelos de gestión, incluido, por supuesto, los modelos de gestión de riesgo. En un segundo módulo vamos a tratar sobre las herramientas y técnicas para la identificación y el análisis de los riesgos. Y en un tercer módulo se tiene pensado hablar un poco de las normas ISO que están relacionadas con los riesgos. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con las definiciones, digamos, básicas. ¿Sí? Vamos a hablar de gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Pudieras decirme qué es gestionar? ¿O te ayudo? Ayudo. Bueno, gestión es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para realizar algo. ¿Sí? Como la serie de actividades que hacemos para obtener algo, para concretar un proyecto, ¿sí? Para cumplir con algún objetivo o alguna meta. ¿Sí? Esa es la gestión. Cuando hablamos de modelos de gestión, entonces nos vamos a referir como a una representación gráfica, ¿sí? Que nos va a servir de modelo, como un modelo estándar, de todas esas acciones que debo seguir para cumplir ese objetivo que tenemos establecido o que nos tenemos planteado, ¿sí? O ese proyecto que soñamos en algún modelo, o sea, en algún momento. El modelo es eso, el modelo es la representación gráfica. Es como la idea gráfica de lo que tú vas a hacer, ¿sí? Tendrá inicio, desarrollo, conclusiones, ¿sí? Tendrá procedimientos, prácticas, ¿sí? La mayoría tiene un esquema similar, pero hay autores que le van como ingresando o quitándole cosas, o agregando o eliminando, de manera tal de que les sirva porque los modelos se van adaptando a la empresa, al proyecto que tú vas a realizar, ¿sí? ¿Ok? Y cuando hablamos de modelos de gestión de riesgo, pues justamente es la representación gráfica de todas esas actividades que vamos a hacer para gestionar esos riesgos. ¿Sí? Hay modelos de gestión de calidad, entonces están orientados a darnos el modelo de todas las acciones que vamos a seguir en pro de la calidad de un producto o un servicio. ¿Sí? Gracias, mi amor. En el caso de gestión de riesgo, bueno, nos va a encaminar hacia eso. A ver, ¿cómo analizamos y cómo gestionamos o enfrentamos los riesgos a los que tú estás enfrentando, puede ser? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar de manera general de los modelos de gestión como tal. Si quieres tomar nota, yo tengo aquí varios apuntes con respecto a los modelos de gestión. ¿Sí? Habíamos dicho que el modelo es una, una representación, ¿verdad? De lo que queremos, de todas las acciones, que es un marco de referencia, que teniendo ese modelo tú vas a tener una visión más amplia de lo que se trata, vas a poder ver los procesos de manera sistémica. Eso se refiere a que puedes verlos como un sistema donde hay entradas, donde está el proceso, donde están las salidas y donde hay una retroalimentación, ¿verdad? Puedes ver, te va a indicar también cómo mejorar el desempeño del personal que va a ejecutar ese modelo, ¿sí? ¿Okay? O ese proyecto que vas a... Es un marco de referencia y nos permite también tomar decisiones, ¿ok? Es como, vamos a darte un ejemplo. Cuando la gente habla de modelo educativo, ¿verdad? Hay una serie de acciones que tenemos para la educación, ¿sí? Hay edades para ciertos niveles, ¿verdad? Hay procedimientos, hay prácticas, hay reglas. Pero, por ejemplo, el modelo educativo de Venezuela es diferente al modelo educativo de Colombia, pero sin embargo, la idea es que las personas se guíen por ese modelo para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que cambia en algunos aspectos, por ejemplo, aspectos de la edad. De repente aquí entran a cierta edad y allá no, por ejemplo, ¿sí? Tienen ciertas normas que aquí no tienen. Ese modelo, por ejemplo, el modelo de España es diferente al de nosotros, pero sigue siendo un modelo que dicta acciones para la educación. ¿Sí? Cualquier cosita me preguntas, porque sé que es mucha teoría, ¿ok? Ok. Cuando nosotros hablamos de
de los modelos de gestión, las empresas deben, digamos, basarse en tres pilares que son el recurso humano, por supuesto, la tecnología y los procesos. La única manera de tú decirle a una empresa que le vas a hacer un modelo es que tú conozcas los procesos, sepas que cuentas con recurso humano y sepas que tienes también tecnología adecuada para poderlo llevar a cabo. Sí, esos son los tres pilares en los que se sostiene cualquier modelo de gestión, no solo el de calidad, el de riesgo, ¿sí? Sino todos. Este es como la base. Perfecto. Ok. ¿Y cuáles son las prácticas que se llevan a cabo cuando tú haces un modelo de gestión? Bueno, la primera es la estrategia. La estrategia siempre tiene que estar presente porque la estrategia te va a decir, es previa al plan y te va a decir todas las acciones que tú debes hacer para lograr el fin que, que, que quieres lograr, ¿sí? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, una empresa que saca una nueva marca, por decir, como en el caso de Nestlé, una nueva marca de crema de leche, ¿sí? Su estrategia para darlo a conocer de repente sería mostrarlo al público con un precio en promoción. Sí, la estrategia es la acción que ella va a emprender para lograr el objetivo de dar a conocer su marca. ¿Okay? ¿Sí? La primera práctica es la estrategia, definida como las planificaciones que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir un objetivo o alcanzar una meta. ¿Ok? Si tú quieres, cuando suba esto al aula, te lo voy completando con algunas cositas para que si te falta algo por ver. Ok, otra práctica es la ejecución. No tiene sentido que tú hagas un modelo si no estás pendiente de hacer cumplir todo lo que tú has establecido. Entonces siempre debe haber la ejecución, no solo planificar, sino ejecutarlo, ¿sí? Hacerle el seguimiento. Lo otro es la cultura. Todos en la empresa deben estar, digamos, alineados con el proyecto o el plan que lleva la empresa. Si tú haces, por lo menos si tú haces en Nestlé, identificas riesgos y evalúas y haces un modelo de gestión de riesgo, no solo el área afectada en algún momento debe estar de acuerdo y en conocimiento, sino que toda la empresa debe ser, ese modelo de riesgo debe ser parte de su cultura, conocerlo, defenderlo, ¿sí? Hacer todo en pro de que se logre, en el caso de los riesgos, minimizarlos y en todo caso evitarlos. ¿Ok? A eso se refiere la cultura. Y la estructura se refiere, que es la cuarta práctica, se refiere a que las estructuras de la empresa, me refiero a las estructuras organizativas, deben ser de alguna manera flexibles, de manera tal de que si el modelo al implementarlo acusa que tú debes hacer algún cambio de cargos, abrir algún cargo, eliminar algún cargo o fusionar, la estructura organizativa debe ser flexible para que tú puedas lograr eso, ¿ok? Y pueda ser tan flexible que si tú vas a cambiar o le vas a anexar responsabilidades y funciones a alguien, eso te lo permita, ¿sí? Entonces, en un resumen, las prácticas serían la estrategia, la ejecución, la cultura y la estructura, ¿ok? Ok. Cuando hablamos de modelos de gestión, hay aspectos que tú debes, aspectos, digamos, comunes que deben resaltar o que debes tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es el marco de gestión. El marco de gestión se refiere a la idea que tú tienes de, de lo que vas a hacer. Tú tienes que establecer en qué marco de operación te vas a mover, ¿ok? El segundo es el plan de gestión. Es la ruta que te permite llegar hacia donde tú tienes orientado tus objetivos y tus metas, ¿sí? Es lo que ahorita tú hablaste de planificación, ¿ok? Tú vas a planificar ¿para qué? Para que eso te indique la ruta de acción. Perfecto, ok. El diseño organizacional también es un tercero que debes tomar en cuenta cuando se realiza un modelo de gestión, o lo que dijimos ahorita, relacionados con la estructura, las funciones y responsabilidades de cada cargo.
y sobre todo el nivel de jerarquía que hay entre los diferentes cargos, ¿sí? Deben estar establecidos. Cuando a veces hablamos de modelos de gestión de riesgo, generalmente hay un equipo preparado para eso y entonces a ese equipo tienes que definirle bien cuáles son sus responsabilidades, sus funciones y a quién responde y quiénes responden a él, de manera tal de que no se generen conflictos que de repente un psicólogo deba atender, ¿sí? ¿Ok? Ok. El cuarto aspecto que debes tomar en cuenta cuando haces un modelo de gestión, cualquiera que sea, es los compromisos de operación. O sea, tienes que, tiene que haber compromisos para cumplir, acuerdos por cumplir, ¿sí? Y deben estar definidos bien las responsabilidades y obligaciones de las personas que están a cargo de ese modelo. Por supuesto, si tú haces un modelo, todo tiene que ver con la parte financiera, ¿sí? Hay que establecer bien cuáles son los recursos financieros que vas a utilizar sí, o sea, que vas a utilizar o que prevés que vas a utilizar para, para cumplir con ello. Están los costos, ¿sí? Con referidos a los recursos de tecnología, de recursos humanos, ¿sí? Todo lo que lo que establece la parte financiera de un proyecto, ¿sí? Debes tenerlo pues en cuenta, porque de nada sirve que tú en papel levantes todo y de repente digas, no, mira, no hay dinero para soportar todo eso, ¿sí? Entonces debe haber algo ahí. Y por último, debe haber el análisis de riesgo, pero este análisis de riesgo se refiere a tomar en cuenta si de verdad, eh, ¿qué te va a impedir llegar a desarrollar ese modelo? ¿Sí? No estamos hablando del riesgo que se refiere a la amenaza de seguridad y laboral, ¿no? Sí, de seguridad y salud laboral, sino a todo tipo de riesgo que se pueda presentar al yo realizar ese modelo. Como resistencia por parte de los empleados. Exactamente, exactamente. Sí, algo de eso puede haber, ¿sí? Entonces tienes que tenerlo en cuenta al momento de generar un modelo de gestión, ¿ok? Entonces, básicamente estamos en que los modelos de gestión de manera general, hay pilares donde descansan, prácticas que realizan y aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de... Ok, ahora entramos en la parte de lo que llaman el modelo de gestión de riesgo. Quizás ya lo has visto, porque creo que toda tu especialización es en base a riesgo. Sin embargo, hay una formulita que establece que una amenaza más el grado de vulnerabilidad que exista, definitivamente te va a dar como resultado un riesgo. Puede ser que ese riesgo sea bajo, sea medio o sea alto, ¿sí? O sea que el impacto, de momento no sabes qué impacto tiene, pero sabes que es producto de una amenaza y de un aspecto vulnerable, ¿sí? ¿Ok? Esa es una fórmula interesante. Ok. Ahora viene, ¿cómo son los modelos de gestión de riesgo? Ok. Si dijimos que el modelo que gestionar son la serie de actividades que hacemos, que el modelo es una representación gráfica de ellas, y hablamos de riesgo, podemos definir qué es un modelo de gestión de riesgo, así con tus palabras sencillas. Serían como todas aquellas prácticas que se deben implementar Ok, para mitigar o disminuir cualquier tipo de riesgo que afecte a una empresa, directo o indirectamente. perfecto, perfecto. Te leo una que yo traje, que es así. Un modelo de gestión de riesgo es una guía práctica, detallada y sistemática de qué? De identificar, evaluar y monitorear los riesgos a nivel empresarial. ¿Ok? Cuando hablamos de empresas, pueden ser de tipo privada o pública, ¿sí? Y con el fin de que yo realizo ese modelo, bueno, de formular estrategias que permitan la toma de decisiones orientadas justamente a lo que tú dices, a evitar, transferir o mitigar los riesgos presentes. Son para nosotros, tu trabajador de una empresa, es una herramienta muy útil para tu trabajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Te lo dicto? No. Tomaste ciertos apuntes. Ok.
Esa es la definición de modelo de gestión de riesgo, ¿sí? Ok, ¿qué aspectos? Hay establecidos varios modelos de gestión de riesgos, ¿verdad? Pero todos ellos deben contener estos 4 aspectos de manera general que yo te voy a contar. El primero es una política de prevención, ¿sí? Todos deben definir y divulgar cuáles son los principios, objetivos y criterios que van a marcar esa prevención, ¿ok? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo que es evitar y mitigar los errores, ¿sí? ¿Okay? Debes definirlo, o el equipo debe definirlo claramente, la política de prevención. También debe planificarla, ¿sí? No tiene sentido que solo formules políticas y definas objetivos si no vas a adoptar todas las medidas, que el punto de partida es, como te dije hace rato, conocer la situación actual que tiene la empresa para poder tú reconocer cuáles son los riesgos o los posibles factores de riesgo que tiene esa empresa, ¿sí? Tengo que planificar. Primero, conozco y en función de eso planifico, ¿sí? Ok. Y la tercera es organizar la prevención. Cuando se habla de planificar, de organizar, estamos directamente pensando en los recursos que vamos a necesitar de tipo de materia prima, materiales, recursos humanos, tecnología, y no solo determinar los recursos, sino asignarlos, ¿verdad? Y el cuarto, yo siempre he pensado que muchas veces establecemos proyectos, llevamos a cabo modelos, pero si tú no le haces el seguimiento y llevas el control, es un trabajo perdido. Porque la única manera de tú saber si ese modelo de gestión está funcionando es que tú hagas un seguimiento, ¿sí? Ese seguimiento es como la retroalimentación. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta si de verdad se está cumpliendo, si estamos minimizando, si en un área donde se presentaba el riesgo ya no se está presentando, o al contrario, se agudizó, ¿verdad? Y ahí tú tienes la oportunidad de tomar las medidas correctivas. Pero si tú lo dejas a que se desarrollen las cosas y no haces un seguimiento, no tiene sentido. Es lo que llaman en calidad mejora continua. Siempre tienes que estar al tanto de todo lo que está pasando para poder llevar a cabo y las acciones correctivas a las que dé lugar. ¿Ok? Cualquiera del modelo que escojas tiene que testar la política de prevención, la planificación, la organización y el seguimiento y el control de las acciones que llevas a cabo. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros abordamos la prevención, puedes darte cuenta que hay 3 perspectivas diferentes. La primera es la perspectiva relacionada con la integralidad, o sea, que toda la empresa haya un sistema de prevención integral, ¿sí? No solo en la parte de seguridad, higiene y salud laboral, sino que esté en todos los aspectos de la empresa. Eso es lo que llaman la prevención integral. ¿Okay? Hay otra donde es interdisciplinaria, que tiene que ver con la intervención de profesionales en técnicas de prevención. Y hay otra que se llama participativa, que es consulta y participación en materia preventiva de los trabajadores. ¿Okay? Si tenemos los recursos, digamos, determinados para ello, yo pienso que un sistema integral sería lo más conveniente, ¿sí? Pero si no, entonces nos abocaríamos solamente a cierta área de la empresa, dependiendo del tipo de empresa que, ¿sí? Donde de repente se presenten más riesgos o más, o sea, o más amenazas, vamos a decirlo así, ¿no? Y determinar la vulnerabilidad que hay para evitar los riesgos que puedan. ¿Okay? Esa es la parte de los modelos de gestión de riesgo a nivel general. ¿Okay? Como te dije hace rato, aquí vas a conseguir 2 modelos, son esquemas básicos, ¿sí? No tienen nombre. Está el modelo B, está el modelo no sé qué, está el modelo. O sea, este es el modelo básico que de repente en un principio debes conocer para que veas cuáles son los aspectos que ellos toman, ¿sí? El aspecto, digamos, de riesgo está aquí, ¿ves? Igualito. Pero bueno, vamos a empezar en este. En este, esto sería la toma de decisiones, ¿sí?
con respecto a todo esto que es como el marco y el contexto donde me voy a mover. Es una empresa, tiene sus productos y servicios, tiene sus procesos determinados, pero quiere gestionar el cambio, quiere estudiar el aspecto de riesgo, ¿sí? Quiere hacer un proyecto y tiene recursos. Todo eso se mueve cuando tú vas a hacer un modelo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el análisis del contexto, son los criterios y el alcance de ese modelo. Y entonces parte de identificar el riesgo, de analizarlo, de evaluarlo y de tratar el riesgo. Ahorita vamos a ver un poquito una teoría pequeña de eso. ¿Sí? Cuando tú haces todo esto del riesgo, entonces tienes que hacer el seguimiento, revisar y medir hasta qué punto está funcionando. ¿Ok? Y debes comunicar, consultar si es posible y retroalimentar lo que viste, de manera que puedas corregir. ¿Sí? Es básico si tú te pones a ver. Si comparas con este, es idéntico, mira. Todo tiene un comienzo cuando tú empiezas el proceso de gestión. La identificación, análisis y evaluación viene siendo la valoración del riesgo para este modelo. Lo que es la reducción y aprobación del riesgo viene siendo el control. Después viene el resultado, ¿no? El producto de la gestión, cómo salió el producto, cómo se vio afectado el servicio que presto, ¿verdad? Y después reviso lo que pasó, igual comunico el riesgo, igual existen herramientas para que tú puedas controlar todo esto, ¿sí? Ese es, digamos, de manera básica, ¿en qué consiste un modelo de gestión? Pensar primero cuál es tu marco de acción y tu planificación. Y después ya viene digamos que a lo que de manera más directa te interesa a ti, que es identificar los riesgos. ¿Sí? En la primera actividad que vamos a hacer, para que tú puedas ubicarte de manera sencilla, ¿verdad? Yo te voy a mostrar en el aula un listado de los posibles riesgos que hay, factores de riesgo, y de repente tú vas a ubicar esos factores de riesgo en la empresa donde tú trabajas, ¿sí? De manera tal que sea lo primero que tú hagas, identificar el riesgo, ¿sí? Y va a haber algo así como una comparación o una relación que tú me vas a establecer entre la amenaza y la vulnerabilidad. Y de repente vamos a hacer una comparación en modelos que ya se conocen. Sí, claro, yo te doy las pautas y tú realizas eso. O sea, en la primera actividad. En la segunda, de repente, bueno, de repente no, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a decir cuáles son las técnicas para que te ayudes a identificar los riesgos y a valorarlos y a ver cuál es el impacto que ellos tienen cuando tú los evalúas. Esas son técnicas que te van a ayudar. De repente tú me puedes decir que tú vas por ahí, el muchacho cuando limpió el baño dejó mojado. Entonces, ahí hay una amenaza, ¿sí? Si tú pasas por ahí y no te das cuenta, estás vulnerable. Y hay un riesgo ahí. Ya hay un riesgo entre el agua y tu vulnerabilidad, hay un riesgo de caerte, ¿sí? Entonces, eso lo puedes observar, pero no todos los riesgos son así de fácil observación, ¿verdad? Entonces, hay técnicas y herramientas que te van a ayudar a hacerlo, con la participación de todos, bueno, de todos, sí, en el caso tal de que tú formes parte de un proceso de modelo de gestión, ¿sí? Pero eso es información que debes tener. Ok. Si podemos detallar cada uno de las partes de un modelo de gestión de riesgo, ¿sí? Fíjate que es repetir lo que hemos dicho, pero en los que estaban ahí no está la parte de documentar. Y es muy importante tener documentación de todo, registrar todo lo que veas, ¿sí? Porque eso te va a servir para comparar y poder tomar decisiones, ¿ok? Cuando veamos las normas ISO, ¿las conoces? Ajá. Ok, esa es la base de todas normas ISO, es documentar todo, tener los principios, todo, las funciones en los cargos, el tipo de cargo, todo. Es la única manera de tú ir revisando, ir tomando decisiones y comparando con lo que vas haciendo. ¿Ok? Entonces, si estudiamos cada uno de ellos,
cada uno de estos circulitos. Vamos a hablar primero del marco de gestión. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho del marco de gestión? Es como un punto referencial. Ajá, Algo que se debe ok, como organizar para poder empezar a organizar todo lo demás. ok, perfecto. Como en la partida. Como la partida, ok. Ajá. Aquí dice que cuando yo hablo de implementar un marco de gestión de riesgo, yo lo que considero son, parto de esto, productos y servicios que ofrezco. O sea, yo tengo que tener clara mi empresa para poder adaptar lo que voy a hacer a ella. Tengo que tener claro mi recurso humano. Importante, tengo que saber cómo gestiono yo la información y la comunicación dentro de la empresa, cuáles son los canales, ¿sí? Porque acuérdate que no solo eres tú y tu grupo, es toda la empresa la que debe estar al tanto de lo que se está haciendo. Ya estamos hablando de seguridad y salud laboral, ¿sí? Y también es muy importante en ese marco de gestión cuáles son las leyes, cuáles son las bases legales de las cuales tú te vas a apoyar y debes partir, porque acuérdate que no puedes salirte de la ley, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles son las bases legales y obligaciones reglamentarias que tú tienes? ¿Ok? Eso forma parte de lo que es el marco de gestión, de ahí vas a empezar. Después viene establecer el contexto. ¿Ok? El contexto es, conociendo esa empresa, cuáles son mis objetivos, las metas, cuál es la visión y misión de nuestra empresa, ¿ok? ¿Cuál es la cultura y cómo es el clima organizacional? ¿Por qué? Porque si lo adapto, si lo adapto a tu trabajo ahorita, tú eres el psicólogo de una empresa, ¿verdad? Y tú debes conocer cuál es la misión y visión de la empresa. Cuando tú hablas con algún trabajador, de repente te puedes dar cuenta de que alguno de los problemas que tiene ese trabajador es porque no entiende el porqué de la empresa, hacia dónde debe llegar y no entiende de repente por qué lo forzan tanto a cumplir ciertos estándares. Si de repente él conociera cuál es la cultura, cuáles son los valores de la empresa, fuera un poco más llevadera pienso yo, ¿no? Su actuar y entender lo que la empresa, lo que significa la empresa para él. De golpe no tiene sentido de pertenencia y por eso tiene tantos problemas. Ojo, ¿no? Tú lo puedes observar. Pero lo que te quiero decir es que la única manera de tú poder actuar en consecuencia es establecer el contexto donde te estás moviendo. Tienes que conocerlo, ¿sí? Y lo que es implementar el marco de gestión y establecer el contexto forma parte de la planificación, ¿sí? Eso engloba el área de planificación que en algún momento lo vimos, ¿ok? Ahora viene identificar los riesgos. Es importante. Cuando yo quiero identificar riesgos, mi objetivo principal es documentar cuáles son las causas, consecuencias y características de ese riesgo, ¿sí? Y si estás de primera mano y estás iniciando en una empresa, es importante documentarte qué ha pasado en esa empresa relacionada con los riesgos, ¿sí? ¿Qué accidentes ha habido? ¿Cuáles han sido las consecuencias? De manera tal de que ese sea tu punto de partida, ¿sí? Ya después, con las técnicas que existen para identificar los riesgos, tú puedes sumarle a esa documentación que existe o completar esa documentación que existe, ¿sí? Yo creo, para mí, lo más importante de esto, el primer paso es identificar los riesgos, saber a qué riesgos está sometida la población de la empresa, ¿sí? El personal, ¿ok? Para ello existen técnicas como, por ejemplo, después que tú investigas y ellos deben tener documentado la parte de riesgo, una de las técnicas, la matriz DOFA, que supe que por ahí la conociste en otra materia, ¿sí? Interesantísimo, me parece. Es una estrategia, es una herramienta estratégica maravillosa. Están las entrevistas, también puedes tomar parte de las entrevistas, puedes hacer una tormenta de ideas, donde el pasado te haya dicho que se presentan mucho, que ha habido un porcentaje de ocurrencias altos, te puedes sentar y conversar
y hacer una tormenta de ideas con ese personal a ver, para que tú detectes qué está pasando, ¿sí? Y puedas identificar claramente cuáles son los riesgos, ¿ok? Y conocer las consecuencias y, como te dije, el nivel de impacto. Ok, después viene analizar y evaluar riesgos. Cuando yo analizo y evalúo, también tengo las técnicas, tengo herramientas y técnicas que me permiten hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿correcto? Cuando hablo de análisis cualitativo y cuantitativo, me refiero a que puedes detectar a través de esas herramientas las probabilidades de ocurrencia que tiene el evento y si el impacto es alto, medio o bajo, ¿sí? Eh, Existen esas las herramientas que te van a servir para cumplir con ese punto, las vamos a tratar en el módulo 2, ¿ok? Después viene tratar y gestionar los riesgos. El tratar y gestionar los riesgos es las llamadas estrategias para gestionar esos riesgos que tú ya identificaste, ¿sí? Si tú ya identificaste el riesgo, te puedes dar cuenta de golpe que el personal necesita ser capacitado en ciertas áreas o profundizar más en lo que conoce, ¿sí? Esa pudiera ser una de las estrategias que tú vas a desarrollar, ¿sí? Te, el, en ese punto puedes seleccionar el área o el área de operaciones de la empresa donde se presentan más riesgos, ¿verdad? Y puedes desarrollar las estrategias a que hubiera lugar. De repente un cambio puede darse accidentes y ser ocurrentes porque el ambiente físico no está debidamente estructurado para el proceso que llevan ahí, no sé. Muchas veces hay obstáculos en la ruta, por lo menos en las plantas industriales. Es muy importante saber si hay mucha ocurrencia de accidentes, debes ver, observar la ruta por la que pasan, por ejemplo, el personal, o la ruta por donde pasa el montacargas, si el accidente fue el montacargas. ¿Sí me entiendes? O sea, al tú saber cuál es el riesgo y el impacto, puedes desarrollar las estrategias para minimizarlo. Por ejemplo, bueno, ya tendrías ver, no es que no está señalizado por dónde pasa el montacargas, entonces esa sería una estrategia, ¿sí? Si la señalización no es la adecuada, entonces en función de eso tú actuarías. Ya identificaste, analizaste el impacto y desarrollaste las estrategias para minimizar, bueno, uno dice evitar, bueno, evitar, mitigar los riesgos, ¿sí? Pero no te puedes quedar con esa información, tienes que comunicarla y tienes que consultar, ¿ok? Sobre todo, bueno, consultar primero, ¿verdad? Y cuando ya tú sepas qué es lo que vas a comunicar, entonces todo el personal debe estar al tanto de lo que está pasando, ¿sí? De repente habrán informaciones que solo le competen digamos, al área donde conseguiste más impacto y a los directivos. Habrá información general donde, por ejemplo, el uso de vestimenta de protección es para todos, ¿sí? ¿Me explico? Tienes que comunicar eso como encargado o como directivo de esa parte, ¿sí? Como tú estás comunicando y todo el mundo sabe, ahora vamos a monitorear y revisar qué tanto supervisar y revisar cómo se están llevando a cabo las estrategias y ver hasta qué punto eso se está llevando a cabo de manera de poder hacer la retroalimentación necesaria para ello, ¿sí? Ahí tú estás evaluando la efectividad que tienen todas esas acciones correctivas que tú implementaste, llamadas estrategias, ¿sí? ¿Ok? Y por último, documentar. Como te había explicado, todo lo que se hace es importante documentarlo. De hecho, si tienes una idea de ISO como modelo de gestión, hay otros modelos de gestión y todas las empresas que quieren que se certifique su calidad, uno de los aspectos que deben respetar es la documentación, ¿sí? Si no cumple eso y otros aspectos, no es candidato para certificar y tener
En el caso de Venezuela, la marca Norben, en el caso internacional, certificado como ISO 9000, sí, todo eso. O el premio en España, el premio Felipe. Una de las cosas más importantes es documentar todo. No puedes tenerlo aquí, tienes que escribirlo, ¿ok? Cuando hablamos de monitorear y revisar, es una manera también de que tú revises cómo está funcionando el plan de respuesta a lo que está pasando, ¿sí? Y ahí puedes tomar medidas correctivas al respecto. Si hacemos, o si haces tu resumen y yo te apoyo, ¿qué me puedes decir? A ver, para retroalimentar un poquito lo que hemos hablado hoy. Ok, Bueno, que vamos a ayudarnos aquí con las, si de repente con, ajá, bien, que primero de todo este módulo, de manera general, su enfoque es como reconocer y conocer que son todos los principios básicos de la gestión, modelos y modelos de gestión de riesgo. de riesgo, correcto. Bien, Ujú, entendiéndose que la gestión es una forma o una práctica amplia para poder llevar a cabo unos procesos. Los ujú. modelos son como las diferentes estrategias que va a llevar a cabo esto. Y cuando combino las dos cosas, es simplemente la implementación de estas estrategias para mitigar algún riesgo específico. Ok, Bien. bien. Ujú. Cuando hablamos de modelo, siempre imagínate esto, como, como lo gráfico, ¿sí? De algo Exacto. y los pasos que vas a ir siguiendo para poderlo cumplir. O sea, ok, ok. La parte de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ¿sí? Sí, Ujú, digamos que es como proporcional, ¿no? ok. A mayor riesgo, Ujú, perdón, a mayor amenaza que se pueda presentar y ujú, mayor el grado de vulnerabilidad que se encuentre el trabajador o colaborador, va a ser más amplio el riesgo. ok. Pero igual, cualquier tipo de riesgo se tiene que tomar en cuenta hasta lo más mínimo, porque el riesgo o El impacto. el impacto del riesgo, así sea mínimo, puede afectar no ahora, pero sí más adelante a un colaborador o un empleado. Ok, Entonces se debe perfecto. tomar en cuenta esa significación ahí. Perfecto, ok. Y con respecto ahorita a tu, sé que estás iniciando en en un trabajo, em, y sé que tu área es la de psicología. ¿Algún factor de riesgo que me puedas determinar? Sí, por Sí, ejemplo, ok, en Nestlé ok, el riesgo se divide en dos áreas importantes, lo que es la parte de fabricación, todo lo que es fábrica, correcto. y lo que Ujú, es adentro en administrativo. ok, En el administrativo mayormente se presenta el burnout, el ok. riesgo del síndrome de burnout, y en Ujú, el caso de fabricación se presenta más que todo el estrés laboral y fatiga. ajá. El síndrome de burnout El de burnout es, es parecido al estrés laboral, ok, solo que este va como agregado de la mano en que la persona sufre de anedonia, catatonia, apatía, ok. Es como si este, sufriera extremos, ¿sí? como un Como un extremo, extremo, porque apatía, el extremo más así, ¿no? sí, Que no quiero hacer nada. ¿Y el otro? el burnout como tal es Ujú. enfocado hacia la fatiga mental. Ah, perfecto. Por eso, Estoy agotadísimo. por Ok. eso es que se dice quemado. Ajá, ok, Y el ok. estrés laboral va en función a la fatiga física, porque son Perfecto. personas que tienen un movimiento, son la parte de la monotonía, movimiento muy constante, Rutinarios y... rutinario, y Ajá. eso se hace entre 2 a 3 veces a la semana, que hay procesos. Y sumado a eso, el estrés, porque hay algunos que tienen que trabajar en alturas, otros en lugares confinados, O altas temperaturas de altas golpe. temperaturas, Ok, alto impacto de audición. Entonces, todo eso conlleva el estrés del empleado. perfecto, ok. Bueno, partes del trabajo, perfecto, Miguel Ángel. Muy bien definido todo. Y estás en lo que yo quería, sí. En la primera actividad, pues es parte, lo que me acabas de decir es parte de la primera actividad, porque como dijimos, lo más importante es reconocer y a partir de eso, bueno, vamos a actuar, ¿ok? Entonces, sucesivamente vamos a ir avanzando en todas las herramientas y técnicas y conocimientos que tú debes manejar. Esta es una sola materia. Me imagino que en toda la especialización te irán dando tic y tic hasta que tú puedas armar organizar algo exactamente, correcto. Entonces, bueno, por ahora esa es la clase de hoy.
Yo no he podido montar en el aula todavía, solo creo que hice la presentación, pero bueno, el fin de semana, entre el fin de semana y el lunes ya tienes la actividad. ¿Ok? Y de todas maneras, bueno, ahí estamos en contacto. ¿Ok? Gracias por asistir, porque es bonito cuando asisten, porque uno tiene ese feedback es importante. ¿Ok? No, mi amor, encantada. Bueno, vamos a dar por concluida la clase correspondiente al módulo número 1 con la presencia de Miguel Ángel. Gracias por la atención.